Muy buenas a todos los metaleros, listos para una buena dosis de heavy metal. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una banda brutal, Muro. Prepárate para una inversión profunda en el speed metal español. Muro, los guerreros del speed metal español. Tu menuda leyenda. Y para esta inmersión tenemos un mapa, un extracto de Muro, la historia de los guerreros del speed metal español. Un documento que nos va a revelar las claves de su éxito, sus influencias, sus luchas. Una historia de puro heavy metal. Exacto. Y como siempre vamos a intentar descubrir qué los hace tan especiales, tan auténticos, tan españoles. Porque Muro no es una simple copia de las bandas internacionales, ¿verdad? Hay algo en su música que grita España a los cuatro vientos. Totalmente. Pero antes de adentrarnos en su sonido, empecemos por el principio. Vallecas, Madrid, 1984. Ahí nace Muro. Un barrio obrero, con una energía increíble. El caldo de cultivo perfecto para una banda de heavy metal. Julito al bajo, La Pía a la batería, Silver a la voz y Manolo Arias a la guitarra. ¿Qué los unió para formar Muro? ¿Qué les inspiró a crear su propio sonido? Compartían una pasión desenfrenada por la NWBHM, la New Wave of British Heavy Metal, imagínate. NWBHM. Para los que no estén muy puestos, ¿de qué hablamos? Bandas como Iron Maiden, Saxon, ese sonido melódico pero a la vez crudo y potente. Eso es la NWBHM. Ah, vale, ya me voy situando. Pues Muro absorbió esa energía pero le añadió la velocidad y la furia del thrash metal. Como Slayer Metallica. Exacto, una combinación explosiva y eso los diferenció desde el principio, incluso dentro de la escena underground española, que era brutal. Háblame de esa escena underground. ¿Cómo era el ambiente en España en esos años? Imagínate, bares pequeños, conciertos clandestinos, una comunidad de metaleros compartiendo cintas, fanzines. Un movimiento totalmente underground, ¿no? Totalmente, y Muro surgió en medio de todo eso. Su primer demo en el 86 fue como una descarga eléctrica para la escena. Brutal. Y hablando de brutalidad, Acero y Sangre, su primer álbum, grabado en vivo en el 88. ¡Qué locura! Una auténtica bomba de relojería. ¿Te imaginas estar en ese concierto? Energía, la fuerza, debió ser increíble. Canciones como Telón de Acero o Mulo sonando a todo volumen. Pura dinamita. Ese disco se grabó a fuego en la memoria de todos los que estuvieron allí. Lo he escuchado. Y sí, se nota la influencia de bandas como Exciter o Slayer. Pero al mismo tiempo hay algo diferente. Algo que grita España. Claro. El que Muro no se limitó a copiar, supo crear su propio estilo, su propia identidad. Y eso se nota en las letras, en la forma de cantar, en la energía que transmiten. Es algo único. ¿Y cómo lograron plasmar esa identidad española en su música? ¿Qué elementos los hacen tan especiales? Es una mezcla de factores. Las letras, por ejemplo, hablan de la realidad social y política de la España de la época. La transición, la incertidumbre, las ganas de cambio. Un reflejo de su tiempo, ¿no? Exacto. Y luego está la forma de cantar de Silver, la fuerza de la batería de Lapi, los riffs de Manolo. Todo se combina para crear ese sonido único que es Muro. Y encima, en el 88, comparten escenario con bandas internacionales. Eso debió ser un punto de inflexión en su carrera, ¿no? Sin duda. Pasar a tocar en bares pequeños, a compartir escenario con los grandes del heavy metal internacional, debió ser increíble. De pronto Memodo era solo una banda del underground español. Estaban codeándose con los mejores. Y demostrando que el metal español tenía la fuerza para competir a nivel internacional. Y entonces llega 1989 y con él, Telón de Acero, su primer disco de estudio. Un paso lógico en su evolución. Un riesgo que podría haberle salido mal. Era un paso necesario para crecer, para llegar a un público más amplio. Pero claro, siempre existe el riesgo de perder la esencia, de volverse demasiado comerciales. ¿Y qué? Telón de Acero es un disco clave para entender la evolución de Muro. Es un disco más pulido, sí, con una producción más profesional. Pero la esencia, la rabia, la energía siguen ahí. Menos mal. Porque a mí me encanta la crudeza de sus primeros trabajos. Tranquilo, Telón de Acero no es un disco comercial. Simplemente suena mejor, más nítido. Y las canciones siguen siendo brutales. Me quedo más tranquilo. ¿Y las letras? Siguen esa línea social y política que vimos en Acero y Sangre. Por supuesto. Muro nunca ha tenido miedo de hablar de lo que piensa. En Telón de Acero encontramos letras que hablan de la Guerra Fría, de la manipulación mediática, de la lucha por la libertad. Brutal. O sea que Muro no se limita a hacer ruido, también nos invita a pensar, a cuestionar el mundo que nos rodea. Exacto. Y eso es lo que los hace tan especiales. Combinan la fuerza del heavy metal con letras que te hacen reflexionar. O Muro, una banda que no se anda con rodeos. Me encanta. Pero claro, los 90 fueron una época complicada para el heavy metal. La llegada del grunge, las modas cambiantes, ¿cómo afectó todo eso a Muro? Esa es la pregunta del millón, porque Muro no se quedó de brazos cruzados. Hubo cambios de formación, experimentos musicales, una época de transición. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque la salida de Silver y Julito en el 97 no fue un simple cambio de formación.
un punto de inflexión para la banda. Totalmente. Pero esa es otra historia, y la contaremos en la próxima parte de nuestra inmersión en el mundo de Muro. No te la pierdas. Los 90, ¿eh? Una época de cambios para el heavy metal, y Muro no fue la excepción. Exacto. Los dejamos justo antes de la tormenta del grunge, ¿no? Muchas bandas se vieron afectadas por ese cambio de sonido, de estilo. ¿Cómo lo vivió Muro? Bueno, Muro siempre ha sido una banda con una identidad muy fuerte, muy personal. No se dejaron llevar por las modas. Eso ya lo hemos visto en sus primeros trabajos. Una mezcla de potencia y crítica social que los hace únicos. Exacto. Y en los 90 esa identidad se puso a prueba. ¿Se resistieron al cambio o intentaron adaptarse a las nuevas tendencias? Un poco de ambas cosas, diría yo. Por un lado, siguieron haciendo lo que mejor sabían hacer. Speed metal con letras contundentes. Pacto de Sangre, en el 92, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Totalmente. Pacto de Sangre es un disco que mantiene la esencia de Muro, esa velocidad, esa rabia. Pero también se pueden apreciar algunas influencias del thrash metal más moderno. Un intento de renovar sus sonidos sin perder su identidad. Exacto. Y las letras siguen esa línea de crítica social que los caracteriza. Hablan de la corrupción, de la manipulación, de la pérdida de valores. Temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Mero, siempre la vanguardia, ¿eh? Sin duda. Pero la década de los 90 no fue fácil para ellos. ¿Hubo cambios en la formación, tensiones internas? La salida de Sylvain Guittereau en el 97 fue un momento crítico para la banda. 2 miembros fundadores, imagínate. Fue un golpe duro, sin duda. Pero incluso en esos momentos difíciles, Muro demostró su capacidad de resistencia. En el 94, justo antes de la salida de Silver y Julito, lanzan Peligro Inminente. Fue un último intento de mantener la llama viva. Peligro Inminente es un disco que divide a los fans. Algunos lo consideran una traición a sus raíces, otros lo ven como una evolución natural. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que es un disco valiente. Muro se atrevió a experimentar con nuevos sonidos, a incorporar elementos del metal alternativo que estaba en auge en ese momento. ¿Y el resultado? Un disco complejo, oscuro, con momentos brillantes. No es el Muro clásico, pero sigue siendo un disco interesante. ¿Y las letras? Siguen esa línea crítica que los caracteriza. Sí, pero con un tono más pesimista, más oscuro. Reflejan la incertidumbre de la época, el desencanto de una generación que veía cómo sus sueños se desvanecían. Suena un poco deprimente. Bueno, los 90 fueron una época difícil para muchos, y Muro, como siempre, supo canalizar esa energía en su música. Una banda que nunca se ha rendido, ¿eh? A pesar de los cambios, de las dificultades, Muro siempre ha encontrado la manera de seguir adelante. Exacto. Y eso es lo que los hace grandes. Su capacidad de adaptación, de reinventarse sin perder su esencia. Y después de la tormenta, llega la calma. O en el caso de Muro, el regreso. Porque Muro no se rinde fácilmente, ¿verdad? A principios de los 2000, Silver vuelve a la banda. Sí, fue un momento clave. El regreso de Silver significó mucho más que un simple cambio de formación. Era una declaración de intenciones. Como decir, Muro ha vuelto y viene con más fuerza que nunca. Exacto. Y lo demostraron con Corazón de Metal en 2003. Un disco que muchos consideran como su regreso triunfal. ¿Tú qué opinas? Corazón de Metal es un discazo. Muro recuperó su sonido clásico, esa mezcla de speed metal y thrash que los hizo famosos. Pero con un toque de madurez, ¿no? Después de todo lo que habían pasado, era lógico que su música evolucionara. Sí, se nota que habían crecido como músicos, como banda, las composiciones son más complejas, los arreglos más elaborados, pero sin perder la esencia de Muro, esa energía, esa rabia. ¿Y las letras? ¿De qué hablan? Siguen la línea de crítica social que siempre les ha caracterizado. Hablan de la hipocresía, de la injusticia, de la lucha por la libertad. Muro siempre fiel a sus principios. Totalmente. Corazón de Metal es un disco que te hace pensar, te hace sentir, te hace mover la cabeza. Un disco completo. Y con Corazón de Metal, Muro volvió a los escenarios con más fuerza que nunca. Sí, participaron en festivales como Leyendas del Rock, hicieron giras, volvieron a conectar con su público y además ganaron nuevos fans. Es increíble cómo una banda que había pasado por tantos altibajos logró renacer de sus cenizas. Es la magia del heavy metal. Y en 2009 llega El Cuarto Jinete, otro disco que marca un hito en la carrera de Mero. El Cuarto Jinete es un disco brutal, para mí es uno de sus mejores trabajos. ¿Qué tiene de especial? Todo. La producción es impecable, las canciones son potentes, las letras te golpean la cara, es Muro en estado puro. Se nota que te apasiona este disco. Es que es una obra maestra del heavy metal español, no hay más que decir. Pero la historia de Muro no termina ahí. En 2017, Silver decide dejar la banda de nuevo. Sí, fue una noticia triste para los fans. Silver era la voz de Muro, una figura irreemplazable. ¿Pensaste que este era el final definitivo de Muro? La verdad es que no. Muro ha demostrado en muchas ocasiones que es una banda capaz de superar cualquier obstáculo. Y así fue. Encontraron un nuevo vocalista, Roxa,
y siguieron adelante. Roxa tiene una voz increíble y ha sabido adaptarse al estilo de Muro a la perfección. Y aquí estamos en 2023, hablando de una banda que lleva más de 30 años en activo. ¿Cuál es el secreto de su longevidad? Creo que es una combinación de factores. Su pasión por la música, su compromiso con sus ideas, su conexión con los fans. Muro es una banda auténtica, que nunca se ha vendido a las modas. Y eso se nota en su música, en su actitud, en su forma de ser. Totalmente. Muro es un ejemplo de resistencia, de perseverancia, de amor por el heavy metal. Y su historia nos demuestra que el heavy metal español tiene mucha vida por delante. Sin duda. Muro ha abierto camino para muchas otras bandas, y su legado seguirá inspirando a las nuevas generaciones de metaleros. Muro, los guerreros del speed metal español. Ah. Una leyenda que sigue viva. Está aquí nuestra inmersión en su historia. Esperamos que os haya gustado. Larga vida al heavy metal.